Buenos días a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy estamos en un municipio que os hemos enseñado hace muchísimo tiempo y las cosas han cambiado mucho desde entonces y no todas para bien. Hoy estamos en el municipio Alfaz del Pi, situado a tan solo unos kilómetros de la ciudad turística de Benidorm y a unos 40 minutos por la autopista de la capital de nuestra provincia, ciudad de Alicante. Vamos a pasear por el municipio, así que el vídeo se hace un poquito más largo de lo habitual. Coged algo para beber, para comer, ponedlo de fondo en vuestra casa y vamos a descubrirlo. Este municipio lo conocemos muy bien. Justo aquí a nuestra derecha está la biblioteca municipal, está la Casa de la Cultura y también parte del ayuntamiento que se dedica a la educación, entre otras cosas. Y justo a la izquierda lo que veis es el edificio del centro de salud. Aquí hay urgencias 24 horas y también se hacen las consultas médicas, por ejemplo, de pediatría, medicina general y algunas pruebas, extracciones de sangre, etc. No hay máquinas de rayos aquí, por lo que si necesitáis algo más completo en general, les derivarían al hospital de Villajoyosa, que se encuentra a escasos 15 minutos, seguramente, con el coche desde este lugar. Así que tampoco es que esté tan lejos. La atención se puede recibir perfectamente. Hay hospital privado, de hecho los hay dos, junto con clínicas y consultas privadas en la ciudad de Benidorm, a escasos kilómetros de aquí, donde os pueden atender para cualquier cuestión de salud, si lo queréis hacer a través del ámbito privado o a través del seguro privado. No os olvidéis que nosotros en la consultoría podemos contratarle seguro privado de salud de cualquier tipo, junto con el seguro de vida, mascotas, dental, etcétera. Así que contactadnos si lo necesitáis. Seguimos por las tranquilas calles de Alfaz. Realmente es un lugar residencial, no es un lugar turístico como tal, sino que más bien aquí vive gente todo el año o tienen sus segundas residencias. En este municipio vive mucha población extranjera. Esto hay que saberlo. Hay muchísimos noruegos, hay holandeses, en general gente escandinava, alemanes, viven muchos en esta zona. ¿Por qué? Porque cerca se encuentra Benidorm, se encuentra el Albir, que es la playa, es la población que pertenece a este mismo municipio y nosotros lo llamamos un pequeño pueblo turístico paradisíaco. Y es un lugar con muchísima calidad de vida, por lo que llama la atención de muchas personas que buscan establecerse aquí en España. Habéis podido ver en el mapita dónde se ubica, tanto en España como en la provincia de Alicante. Y a día de hoy contará con unos 22 mil habitantes, más o menos. En verano aumenta un poquito más. El 56, si no más ya, a día de hoy, % de la población aquí tiene nacionalidad extranjera. Por lo que les hemos comentado, vivir aquí no es un lugar más barato que se puede encontrar para vivir. Aquí el coste de vida en general es más elevado, tanto las viviendas, que ya lo comprobaréis en el vídeo de hoy, y lo que hemos encontrado para hoy es muy diferente de lo que vimos hace tan solo unos años aquí en la localidad. Hablaremos sobre ocupación, hablaremos sobre los precios de la vivienda para comprar, que esto sí que nos han sorprendido un poco, al igual que las viviendas para los alquileres, la verdad, porque ha cambiado muchísimo la situación en los últimos años. Esta zona realmente fue como una fuerte, eso fue como una zona segura que defendía a la población antigua, el núcleo de los ataques de piratas, al igual que Altea, Albir, Benidorm y muchas otras zonas costeras, Moraira, por ejemplo. Tradicionalmente, en la época romana incluso, por cierto, hay incluso un museo romano al aire libre aquí en el municipio, que cuenta la historia de cómo vivían las familias aquí anteriormente. Y toda esa zona, la economía se basaba principalmente en los frutales, en los árboles frutales, en los almendros, también en el aceite de oliva y obviamente al estar cerca del mar, también la pesca era algo muy importante. En la actualidad, el turismo
en el municipio como tal es la principal fuente de ingresos. ¿Por qué? Porque el municipio tiene la llamada Playa del Albir o la población del Albir, el núcleo de población, justo en la primera línea en la costa y obviamente vive 100%, íntegramente casi, del turismo. Aún así existen varios negocios aparte de los turísticos aquí, taxis, farmacias, bancos, hay supermercados, varios colegios, tanto de educación primaria e infantil como de secundaria. Justo enfrente tenemos el edificio del ayuntamiento, que es donde se pueden realizar trámites de empadronamiento, diferentes tipos de trámites municipales se pueden hacer por aquí. Uno de los supermercados Spar, por ejemplo, lo ven ahí enfrente. También existe el supermercado Mendoza en la avenida principal. Iremos a verlo en breve. Hay una iglesia, hay una cantidad de bares, panaderías, pastelerías, comercios, tiendas de todo tipo, que realmente Alfaz del Pi tiene todo lo necesario para poder vivir aquí todo el año. Muy cerca de aquí se encuentra la turística localidad de Benidorm. También está la población que pertenece a este núcleo, el Albir, Altea, a escasos kilómetros, y colinda también con la zona de la Nucía, por ejemplo. Realmente Alfaz del Pi es un lugar muy popular para vivir, ofrece muchísimas posibilidades y normalmente la gente que vive aquí, pues a no ser que tengan algún negocio suyo, clínica dental, un supermercado, una panadería, pastelería o algún negocio de otro tipo, la gente se suele desplazar para trabajar en la zona. Entonces muchísimas personas que viven en Alfaz pueden trabajar perfectamente en Altea o más probablemente en la ciudad de Benidorm. Es algo muy común. Aquí la gente no suele tener el negocio, al no ser que tengan mucha suerte, a la vuelta de su casa, a la vuelta de la esquina, como se dice. Suelen viajar hacia el lugar de trabajo habitual. Pero sí que hay transporte público. El autobús número 10, por ejemplo, que conecta Altea, Albir, Alfaz del Pi, que es donde estamos ahora mismo, y conecta Benidorm hasta el centro de la ciudad, hasta el núcleo principal, por lo que realmente se puede llegar al trabajo cómodamente en esta zona. Así que los que buscan más tranquilidad puede ser una mejor opción para vosotros. Y ahora sí, mientras que estamos aquí en el núcleo de Alfaz del Pi, vamos a comentar qué es lo que está pasando con las viviendas. Anteriormente, la parte del Albir, ¿vale? Que es la población nuestra, donde vivimos también nosotros. Muchos ya lo sabéis. Le hemos enseñado nuestra población chiquitita, paradisíaca, turística, como la queráis llamar. Varias veces aquí en el canal hemos hecho recorridos para que lo conozcáis un poquito mejor. Es un lugar turístico de muchísima calidad para vivir. No se compara con turismo maxificado para nada. A día de hoy sigue ofreciendo muchísima calidad. Entonces es normal que en la playa mismo, en esta zona, hay viviendas mucho más caras y desde siempre pues Alfaz del Pi, es el municipio como tal principal, era una opción más barata para poder vivir aquí en la zona, comparando con Benidorm, Albir y otras zonas. Pero ¿qué pasó desde que hubo crisis de alquileres ahora mismo? Desde que la oferta de las viviendas ha bajado drásticamente, pero la demanda sí que es alta todavía. Muchas personas quieren conseguir alquiler aquí. Lo que ha pasado es que el municipio también ha sufrido este ajuste de precios. Y tristemente los precios también han subido mucho en esta zona para los alquileres. Y a la par que la oferta se ha reducido muchísimo. Aquí vamos a ver primero las viviendas para comprar y luego hablaremos sobre los alquileres de larga duración. Mientras que estáis viendo todas las maravillas que se pueden encontrar aquí en las calles. Para la compra de la vivienda, sí que nos dimos cuenta de que hay algo más de ocupación, o más bien siempre ha habido ocupación en casi cada municipio de mayor o menor medida, siempre lo hay y lo va a haber seguramente hasta que no cambien las leyes, pero ahora sí que vemos bastantes más viviendas en venta, las que están ocupadas o con inquiocupas dentro, que tenían un contrato pero que no pagan, digamos, por el alquiler ya, se convierten en inquiocupas.
o por aquellas personas que directamente se han metido en la vivienda sin ningún derecho a ello, ni contrato de alquiler, ni nada por el estilo, y pues se han quedado a vivir ahí a pesar de que no se puede. Es que no podría ser mejor. Por cierto, aquí en la zona tenemos muchísimos grupos deportivos que vienen a esta zona para entrenar, ¿vale? Hay muchísimos ciclistas porque el tiempo, la calidad del tiempo que hay aquí es soleado, apenas llueve muy pocas veces y en general pues no es tampoco temporada de lluvias, no suele llover aquí porque las montañas lo frenan todo. Y el buen clima favorece que vengan muchísimos equipos deportivos y de ahí que muchos hoteles en invierno pues cogen a los equipos y tampoco cierran, por lo que hay trabajo en esos hoteles a lo largo de todo el año entero. Así que empezamos con los alquileres. Por cierto, en la parte de atrás tenemos el supermercado Mendoza y aquí veréis los demás negocios que se encuentran en esta zona. Para comprar, lo más barato que hemos encontrado es un piso, sorpresa, sorpresa, con ocupas. Es un piso de 3 dormitorios, 86 metros cuadrados, vale 83.000 euros, pero es un piso que no se puede visitar porque obviamente está ocupado. 94.000 euros cuesta un piso también de 3 dormitorios, 82 metros cuadrados, prácticamente igual que el anterior, pero cuesta ya 11.000 euros más que nada porque ya no está con ocupas, ¿vale? Solamente por eso ya el precio está subiendo, aunque es una segunda planta sin ascensor. Lo bueno, por cierto, de mencionar de esta población es que aquí, 1, no hay semáforos, 2, no hay zona azul de pago, ni zona residencial. Puedes aparcar pues prácticamente en cualquier lado, menos creo que una calle tal vez, o donde está estipulado que no se puede aparcar. Por lo demás, puedes aparcar casi que en cualquier lugar. Aparte de eso, no hay edificios altos, no hay rascacielos en Alfaz del Pi, ni en el Albir tampoco. Son construcciones de como mucho, pues 5 plantas igual, no más. Entonces son edificios que permiten entrada de luz solar, por lo que es muy luminoso, es una zona muy soleada y muy agradable para vivir. Esto no es menos importante. Seguimos con esto de aquí, es una compra bastante especial. 130.000 euros, 57 metros cuadrados. Es una obra nueva, es una urbanización nueva de un dormitorio, la vivienda. Y lo curioso es que lo que compras aquí es un contrato de 30 años para el derecho de residir aquí. Por eso el precio es tan bajo para una nueva construcción. Lo suelen vender a personas mayores, a los jubilados y a partir de 65 años. Entonces compras ese derecho por 30 años. Y lo que vives, pues eso, después seguramente los hijos o quien sea puede seguir disfrutando del derecho de la propiedad de ahí y después me imagino que ese derecho desaparecería o volvería a los propietarios anteriores o algo por el estilo. Pero es una opción para aquellos que quieren tenerlo todo cerca, no es una casa de jubilados tampoco, es como una urbanización grande para gente mayor con su fisioterapia, su peluquero, sus bares, restaurantes, cafeterías, como vivir en un hotel hasta el final de los días, hasta cuando toque. Una opción muy interesante, he de decir, pero obviamente solo para aquellos que ya son mayores y están jubilados. 155.000 euros cuesta un piso de 4 dormitorios, 136 metros cuadrados. Aquí una vez más dicen que está alquilado y que no se puede visitar ni tampoco se ponen las fotos. O sea, hay unos sospechos de que puede que sean inquiocupas los que están dentro. 167.500 euros cuesta un piso de 2 dormitorios, 95 metros cuadrados. Es un bajo con jardín en esta zona. Aquí antes había otro edificio que estaba como medio así, que no se estaba construyendo o no. Ahora mismo ya vemos que están construyendo edificio nuevecito en esta zona, en plena avenida principal, aquí en Alfaz. Dúplex, que es un piso de 2 plantas, no necesariamente un ático, pero sí un piso en 2 plantas. Se puede comprar a partir de 169.000 euros y este de aquí tiene 2 dormitorios, por ejemplo, 88 metros cuadrados. Un ático, pero sí de un dormitorio, no es muy grande, 75 metros cuadrados, se puede encontrar a partir de 170.000. 2 dormitorios, pues ya a partir de 190, por ahí se podría encontrar algo. Casas
las hay adosadas. Por ejemplo, en esta zona lo bueno es que el centro del municipio tiene pisos, pero después alrededor hay muchísimas casas. Vivo ejemplo, aquí a la derecha hay una casa. O justo detrás de sus edificios pues hay casas, ¿vale? No pisos, sino casas particulares, con jardines, con su piscina, con su entrada independiente, etc. Pues casas adosadas se pueden comprar aquí a partir de 125.000 euros, 2 dormitorios, 80 metros cuadrados. 164.000 euros cuesta ya una casa para reformar entera, ¿vale? De 2 dormitorios, 167 metros cuadrados. Pero es porque cuesta más caro, pero también es una casa mucho más grande, aunque sea para reformar. 206.000 euros cuesta una casa de algo más nuevecita, ¿vale? Que no hace falta reforma inmediata. Obviamente que se puede vivir perfectamente en esa vivienda. Es obra algo más nueva, digamos. 3 dormitorios, 134 metros cuadrados. Y a partir de 249.000 euros cuesta una casa de un dormitorio, 73 metros cuadrados, pareada. Realmente desde 200.000 euros ya se pueden encontrar adosados sin ningún problema aquí. Casas y villas suelen costar a partir de 300.000 euros, 400, 500, 600, 700 y más allá. Lo más caro en esa zona, para que veáis cuál es la diferencia de precio, lo más caro es una villa de lujo, 2,9 millones de euros cuesta, o sea, 2.900.000 euros. 5 dormitorios, 862 metros cuadrados, junto con todas las terrazas que hay anexas. Pues es lo que costaría lo mejor de esta zona. Por cierto, justo por esta parte de aquí y hacia Benidorm pasa el autobús número 10 que conecta Altea, Albir, Alfaz y la ciudad de Benidorm. 850 euros al mes cuesta el alquiler. Vamos con los alquileres ya. Este de aquí es de septiembre a junio, al igual que muchos otros. Ya se ha puesto de moda ese alquiler para temporada de invierno, lo que perjudica muchísimo a las familias que viven aquí en la zona y viven de alquiler. Pero la situación es la que es, tristemente. Un dormitorio, 58 metros cuadrados, cuesta 850 euros al mes. Los alquileres han subido muchísimo de precio. Eso ya lo hemos ido adelantando a principios del vídeo. Se ha cambiado mucho. Si antes por 500, 600 euros podías encontrar algo bien y en el Albir era más caro, ahora mismo los precios se equiparan con lo que hay en el Albir prácticamente. Y no hay muchas opciones. Tenemos otra opción de 2 dormitorios, por ejemplo, 85 metros cuadrados. También se alquila solamente para la temporada de invierno y ya son 1.100 euros. 1.300 euros cuesta un piso de 3 dormitorios, 120 metros cuadrados en el centro. Este ya es para larga duración. Centro, pues esta zona de ahí a la izquierda y la avenida principal, lo que hemos visto. También 1.500 euros puede costar un dúplex con 2 dormitorios y 90 metros cuadrados. Y casas, como ejemplo, para que veáis cuánto cuestan los alquileres, mientras que comprarlas se puede encontrar algo más razonable todavía, aunque aún así no es un lugar más barato para vivir, desde luego os lo digo, pero se puede encontrar por 1.600 euros al mes. Una casa de 3 dormitorios, 161 metros cuadrados. Fijaros lo que son los precios. Cuando antes podrías coger un bungalow de esquina con terrenito, 2 dormitorios por 550 euros al mes o 750, menos de 1.000 segurísimo, porque lo hemos hecho nosotros también en su momento. Pero ahora mismo esto es lo que valen. Mirad aquí los precios para que lo puedas ver. Ahí ya un poco la Nucía, la zona de las afueras de aquí. Pero es que los precios son bastante elevados. Ahora, lo bueno, la calidad de vida, el clima, la cercanía a diferentes lugares como Benidorm, Alicante, autopista, carretera nacional, parques naturales enfrente, playas, supermercados, polideportivo gigante de la Nucía. Muchísimas cosas están aquí a mano. Mucha gente lo sabe, por eso hay tanta población extranjera aquí también, porque eligen un buen lugar para vivir. Hemos visto que se venden algo más de pisos ocupados y que aquello
aquellos pisos que están en alquiler son muchísimo más caros ahora mismo de lo que lo eran cuando hicimos el último vídeo aquí en el canal, tristemente. Gracias por acompañarnos en el vídeo de hoy. Os deseamos un estupendísimo día y comentadnos qué lugares más os gustaría ver aquí en el canal próximamente. Obviamente teniendo en cuenta la distancia, pero a ver qué más queréis ver. Por ejemplo, Murcia, Orihuela, Cartagena, algo más al norte tipo Valencia o Castellón. Y puede ser que en breve os lo mostraremos aquí en el canal. Adiós.